Si un argentino habla de una alteración del estado de ánimo, el siguiente paso lógico es contactar con un psicoanalista. Porque, ¿y si estas ocurrencias de Aguirre no son normales? Pues para responder a esta pregunta hemos hablado con Carlos Fernández, médico psicoanalista. Lo primero que hemos querido saber es, como experto, ¿cuál diría él que es la situación psicológica de Esperanza Aguirre? Vamos a escucharlo. Bueno, esta persona se encuentra en un estado de enajenación mental fuerte. Hay un estado de shock entre lo que ella pensaba que tendría que ocurrir y lo que dicen otros que está sucediendo. Ahí está esta discordancia, esta falta de discernimiento entre lo que ella piensa y la realidad, genera un estado de enajenación mental con sus propios correligionarios, familiares y amigos. De hecho, ayer tanto nos sorprendió que en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, en la reunión que tenemos semanalmente todos los psicoanalistas, estábamos trabajando el caso de algunos políticos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, porque nos sorprendió, como especialistas que somos en salud mental, el tipo de respuestas que estaba dando de manera social a las cámaras de televisión. Interesante acercamiento. Es evidente que el doctor Fernández ha estudiado el caso de Aguirre en profundidad. También hemos querido conocer por qué, en opinión de nuestro médico psicoanalista, ha podido desencadenarse este cuadro en la presidenta del Partido Popular de Madrid. Bueno, mire, hay ciertas personas que tienen lo que nosotros llamamos el síndrome de omnipotencia de las ideas, que es muy frecuente en pueblos primitivos o es frecuente en cierto periodo de la infancia o en personas que tienen una capacidad delirante alterada, ¿no? ¿Y en qué consiste este síndrome de omnipotencia de las ideas? Bueno, ellos están en posesión de la verdad. No entienden cómo los demás, sus amigos, sus familiares, no ven lo que ellos ven claramente. Entonces, esa verdad va contra los efectos de la realidad, pero como han roto con una parte de la realidad, hay una parte de su estado anímico que ha quedado alterado por no aceptar la realidad de unos hechos, se entra en este discurso delirante con respecto a la única verdad y a la omnipotencia de sus ideas. Habla sin duda del famoso síndrome de omnipotencia de las ideas. Pero en fin, volvamos a nuestro caso. Durante los últimos días hemos comprobado cómo la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Madrid ha variado su criterio en varias ocasiones. Así que hemos pedido a nuestro experto una valoración de cuáles pueden ser las principales causas del anómalo comportamiento de Aguirre. Estos cambios de criterio, estos bandazos, tienen que ver con personas que son capaces de traicionar al otro o traicionarse a sí mismo para seguir manteniendo el mismo estatus de omnipotencia de las ideas y verdad absoluta. No es la primera vez que pasa en política y en otras facetas de la vida. En este caso es un caso flagrante. Lo está diciendo claramente y va a seguir diciéndolo, ¿eh? Van a salir otras barbaridades semejantes a estas. Bien, sorprendente testimonio. En el futuro nos esperan más barbaridades, algo difícil teniendo en cuenta el listón que ha puesto Aguirre. A este paso va a acabar ofreciendo la alcaldía a Alberto Ruiz Gallardón. Bien, queridos amigos, otra importante cuestión que hemos tratado con nuestro experto. ¿Cómo ha podido afectar a la psique de Esperanza Aguirre su resultado electoral? Responde nuestro profesional. ¿Cómo ha podido afectarle? Mire, cuando uno pierde un objeto o pierde a un ser querido o se pierde un ideal, hay una situación de duelo que es necesaria, que es normal y que pasa en algunos políticos del PP que están viviendo una situación de duelo y de otros partidos políticos también. Pero en las situaciones de duelo se acepta la realidad. Cuando no se acepta la realidad, se cae en situaciones psicotizantes, en situaciones delirantes. Situaciones delirantes. Pues bien, hasta aquí Carlos Fernández ha realizado un preciso dibujo de la situación actual de Aguirre, pero la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que nosotros estamos obligados a realizar es: ¿podría ir a peor la situación de Esperanza Aguirre? Estas situaciones clínicas pueden ir a peor, a mucho peor, si no se toman las medidas adecuadas. Por eso que yo desde aquí solicito a los asesores que rodean a estos profesionales, a estos políticos, que inmediatamente se pongan medidas, ¿no?, tratamientos para estas situaciones de duelo y estas situaciones de fracaso electoral ante lo que ellos pensaban que iba a ser de otra manera. Totalmente de acuerdo con el doctor. Desgraciadamente no es aplicable en el caso de Aguirre porque su mejor asesor está en la cárcel. Así que por último hemos preguntado a Carlos Fernández qué tratamiento debería seguir Esperanza Aguirre. Mire, hay diferentes tipos de tratamientos
que hay que utilizar cuando una persona que ha ocupado un cargo público de gran relevancia, que conlleva decisiones importantes y cuya imagen trasciende lo cotidiano y se ve en todos los lugares, es decir, no puede salir ni siquiera a pasear sin que la digan algo. Entonces, cuando estas personas llegan a estas situaciones tan terribles, lo más recomendable es que tengan un lugar privado, un lugar íntimo, un lugar donde pueda conversar, un lugar donde haya secreto profesional, un lugar donde pueda hablar bien y mal de él mismo o de ella misma y de sus familiares o de sus compañeros, ¿no? Donde pueda verter esas fantasías, esas ambiciones, esos miedos, esos sueños que sin duda tiene Esperanza Aguirre y que la acosan por las mañanas cuando despiertan, estas cuestiones que las puedan hablar tranquilamente con un psicoanalista que va a poder producir una interpretación y con esa interpretación, es decir, con ese nuevo instrumento va a poder entender cosas que ahora ella misma no entiende. Pues, en fin, ya lo habéis escuchado. Carlos Fernández ha dejado claro cuál debe ser el tratamiento para Esperanza. Un lugar donde pueda hablar bien y mal de lo que quiera y verter sus ambiciones. Un lugar místico, cuyo nombre solo conocen algunos elegidos. Shangri-La, no. Telemadrid.